Hola, bienvenidos al día 7 del plan de lectura. Empezamos con la lectura del devocional. Doble bendición. Me encanta la palabra misericordia. Estoy tan agradecido de que Dios sea un Dios de misericordia. William Shakespeare plasmó algo de la maravilla de la misericordia en el discurso de Porcia en El Mercader de Venecia. Dicho personaje habla de la propiedad de la clemencia. La propiedad de la clemencia es que no sea forzada. Cae como la dulce lluvia del cielo sobre el llano que está por debajo de ella. Es 2 veces bendita. Bendice al que la concede y al que la recibe. Acto 4, escena 1. Eres bendecido al recibir misericordia y al mostrar misericordia a los demás. Salmos 6, del 1 al 10. Clama por misericordia. ¿Hay momentos en los que estás batallando y nada pareciera salir bien? ¿Te sientes desfallecer, en agonía, angustiado, desgastado, gimiendo, sollozando, en lágrimas y débil por el dolor? En ocasiones esto puede relacionarse con nuestro propio pecado. Otras veces puede venir por el hecho de experimentar duelo, pérdidas repentinas, dificultades en las relaciones, separación familiar, enfermedades, problemas laborales, desempleo u oposición. David también experimentó momentos difíciles, pero en medio de ellos clamaba a Dios pidiendo misericordia. Tenme compasión, Señor. Sabía que Dios es un Dios de misericordia. Oraba, vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. A veces pensamos que nuestras dificultades nunca terminarán. Parecieran ir y venir. Cuando nos encontramos en una temporada de batalla, clamamos como David. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Clamamos por misericordia y pareciera como si Dios no escuchara. Pero Él sí escucha. Llegará el momento en que podrás decir, el Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tomado en cuenta mi oración. Señor, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por escuchar mi clamor y aceptar mis oraciones. Sé compasivo conmigo, oh Señor. Mateo 5:43, del 6 al 24. Sé misericordioso con los demás. Mostrar misericordia a los demás está en el centro del corazón de la enseñanza de Jesús. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para quien sea hijos de su Padre que está en el cielo. El amor es más que mostrar misericordia, pero la misericordia es una parte esencial del amor. Jesús ofrece 3 razones por las que debemos ser misericordiosos con quienes hayan obrado mal en contra de nosotros. Primero, tener misericordia de tus enemigos es imitar a tu Padre Celestial, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. La misericordia de Dios se extiende a quienes hayan sido hostiles para con Él, el que hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Segundo, tener esa clase de misericordia te destaca del resto del mundo. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hace eso hasta los recaudadores de impuestos? Tendemos a amar solo a quienes se parecen a nosotros o nos agradan, pero eres llamado a ser diferente. Dios te llama a vivir lo que Dietrich Bonhoeffer explica como lo extraordinario, la marca del cristiano. Tercero, hay una conexión entre perdonar y recibir perdón. No podemos recibir la misericordia de Dios y luego no mostrar misericordia hacia los demás. No ganamos el perdón al perdonar a los demás, pero Jesús dice que nuestro perdón hacia otros es esencial para recibir el perdón de Dios. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Cada día recibimos misericordia y perdón, y diariamente tenemos misericordia y perdonamos a los demás. Jesús también explica cómo expresar esta misericordia de forma práctica. Subraya la importancia de la oración. Dicen, oren por quienes los persiguen. Orar por tus enemigos te ayudará a verlos como Dios los ve. En la oración te pones lado a lado con ellos. Asumes su culpa y aflicción sobre ti y le ruegas a Dios por ellos. La oración es la prueba de fuego del amor. Acudir a la luz de la presencia de Dios revela los verdaderos sentimientos en las profundidades de nuestro corazón. El tema de la misericordia también se encuentra en el corazón del Padre.
Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Desde luego, hay otros elementos junto a la misericordia en esta oración, temas que veremos más adelante al explorar los demás evangelios. Al orar, Jesús nos enseña lo siguiente: que sea en un lugar tranquilo. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Que seamos sinceros. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Que la oración sea sencilla. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Por último, la misericordia también debe estar en el corazón de nuestro dar. La generosidad es una forma de tener misericordia para con otros. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cada vez que leo el Sermón del Monte veo cuánto me falta y soy consciente de mi propia necesidad de recibir misericordia. Señor, gracias por ser misericordioso conmigo. Gracias por perdonar mis pecados. Ayúdame siempre a ser misericordioso con los demás. Génesis 14, del 1 al 16. Recibe la misericordia de Dios. Dos pasajes cruciales en la lectura de hoy del Antiguo Testamento indican la forma en que se hace posible la misericordia de Dios. Recibe la misericordia de Dios mediante Jesús. El texto comienza con lo que parece un relato extraño y desconectado sobre 4 reyes que derrotan a 5 reyes. Luego se establece la conexión con el sobrino de Abraham, Lot, capturado por los 4 reyes y rescatado por Abraham más tarde. Después, Abraham regresa misteriosamente de su victoria y es bendecido por Melquisedec. Esto se expone en Hebreos capítulo 7, que explica que todo señala a Jesús. El sacerdocio de Melquisedec es superior al de los demás sacerdotes del Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico. Abraham, que sería bisabuelo de Leví, quien por lo tanto estaba en sus lomos, le dio un diezmo a Melquisedec. En otras palabras, Leví reconoció la superioridad de Melquisedec. Melquisedec prefigura a Jesús, el gran sumo sacerdote, cuyo sacrificio único y perfecto en la cruz hizo posible que todos nuestros pecados fueran totalmente perdonados. Por lo tanto, esto puso fin a la necesidad del antiguo sacerdocio y el sistema sacrificial. Pan y vino prefiguran el pan y el vino del servicio de comunión. La cena del Señor señalan señalan al único y perfecto sacrificio de Jesús, cuyo cuerpo fue partido y cuya sangre fue derramada de modo que tú y yo fuéramos totalmente perdonados y recibiéramos la misericordia de Dios. Recibe la misericordia de Dios por fe. El relato luego avanza hacia las promesas de Dios en Abraham. Pese al hecho de que él y Sara eran ancianos y no tenían hijos, sus descendientes serían tantos como las estrellas que pudieran contar. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. No solo eres perdonado, en su misericordia Dios te declaró justo. El Nuevo Testamento suele referirse a este versículo porque muestra que la misericordia, el perdón y la justicia se obtienen por la fe. Esto es, creyendo a Dios. Resulta alentador saber que, aunque se menciona a Abraham en Hebreos 11 como una de las grandes personas de la fe, al considerar la historia original vemos que su fe no era enteramente sólida. Cuando sus oraciones por un hijo parecían no tener respuesta, Abraham y Sara pergeñaron un plan para lograr los fines de Dios por medios humanos. Acordaron que Abraham tuviera relaciones con Agar, y entonces fue concebido Ismael. Un pecado llevó a otro y Sara comenzó a maltratar a Agar. Esta es la primera vez que Dios es llamado El Roi, el Dios que me ve. Es fácil sentir que has sido olvidado por Dios, particularmente en los momentos que, al igual que Agar, recibes un trato injusto. Pero saber que Dios es el Dios que me ve puede ayudarte a vivir por fe. Él es un Dios que te encuentra en medio del desierto y te ve. El Dios que te ve es un Dios de misericordia. El Nuevo Testamento sugiere que Dios pasa por alto el pecado de Sara y Abraham y solo recuerda su fe. Señor, gracias por tu maravillosa misericordia, hecha posible mediante la muerte de Jesús por mí.
Gracias porque Él es el gran sumo sacerdote que realizó el sacrificio único y perfecto en la cruz, de modo que yo pudiera recibir tu misericordia. Gracias, porque nunca podría ganarme tu misericordia, sino que, por el contrario, la recibo por gracia como un don de fe. Pippa adds. Pippa añade, es asombroso que Dios acreditara justicia a Abraham teniendo en cuenta todo lo que había hecho. Salmo 6. No me reprendas, Señor, en tu ira, no me castigues en tu furor. Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama. Mi lecho empapo con mi llanto. Desfallecen mis ojos por causa del dolor. Desfallecen por culpa de mis enemigos. Apártense de mí todos los malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos. Su repentina vergüenza los hará retroceder. Mateo 5. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, el que hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 6. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad.
Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Génesis 14. Abraham rescata a Lot. En aquel tiempo, los reyes de Amrafel de Sinar, Arioc de Elazar, Kedorlaomer de Elam y Tidal de Goyim estuvieron en contra de los reyes Berá de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinab de Atma, Semeber de Sebollín y el rey de Bela, es decir, de Zoar. Estos 5 últimos aunaron fuerza en el valle de Sidín, conocido como el Mar Muerto. Durante 12 años habían estado bajo el dominio de Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Al siguiente año, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él salieron y derrotaron a los refaitas en la región de Astarot Carnayín. Luego derrotaron a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriatayín y a los oreos en los montes de Seir, hasta el Parán, que está cerca del desierto. Al volver, llegaron hasta en Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también el de los amorreos que vivían en la región de Gesón Tamar. Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Atma, Sebollín y Bela, es decir, Zoar, salieron al valle de Sidín y presentaron batalla a los reyes Kedorlaomer de Elam, Tidal de Goyim y Amrafel de Sinar y Arioc de Elzar. Eran 4 reyes contra 5. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto y, cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, se cayeron en ellos, pero los demás lograron escapar hacia los montes. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y Gomorra junto con todos los alimentos y luego se retiraron. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham, el hebreo, que estaba acampando junto al encinar de Mamre, el amorreo. Mamre era hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Obá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot junto a sus posesiones, las mujeres y la demás gente. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame a las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo de la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Mamre, que tomen ellos su parte. Génesis 15. Dios hace un pacto con Abraham. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia.
Abram creyó al Señor y el Señor se le reconoció como justicia. Además le dijo: Yo soy el Señor, que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abram le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abram llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abram las espantaba. Al anochecer, Abram cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: Debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abram. Le dijo: A tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Génesis 16. Agar e Ismael. Sarai, la esposa de Abram, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abram: El Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abram aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abram como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abram vivía en Canaán. Abram tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abram: Tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abram. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Ahí, junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado a Agar, le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre de Pozo del Viviente que me ve. Agar le dio a Abram un hijo, a quien Abram llamó Ismael. Abram tenía 86 años cuando nació Ismael.